Weisbrach considera a la tristeza vital como un dato insuficiente para el diagnóstico, puesto que no raramente aparece en las reacciones vivenciales depresivas graves, en las depresiones de subfondo y en las distimias endorreactivas, cuadros que podríamos decir que pertenecen al sector de la enfermedad depresiva pura, o sea, y solo para que quede claro entre nosotros, la depresión neurótica común y corriente. Schneider, influido por las ideas de Weisbrach, se retracta y rectifica su postura, comentando que en las psicosis ciclotímicas o circulares, la esperanza de hallar un síntoma de primer rango análogo a los de las esquizofrenias no puede ser cumplido. En cambio, López y Bord señala que cuando está presente, el delirio depresivo es siempre un delirio secundario a la tristeza vital, aclarando con gran lucidez que lo que ocurre es que esta tristeza vital permanece a veces en el subfondo no vivenciable del cuadro clínico, por lo que las ideas deliroides aparecen entonces a la luz del análisis fenomenológico como rasgos psíquicos primarios. Delimitación de las psicosis depresivas frente a las neurosis depresivas. El síndrome depresivo es ubicuo en la nosografía psiquiátrica. Conviene tener presentes en la práctica, sobre todo, los siguientes grupos diagnósticos de la sistemática nosológica del síndrome depresivo establecida por Selbach y Kjelgaard. Las depresiones orgánicas, determinadas por alteraciones morfológicas del cerebro. Las depresiones sintomáticas, cuyo condicionamiento corresponde a enfermedades extracerebrales. Las depresiones en las psicosis esquizofrénicas. Las depresiones endógenas y las depresiones psicógenas, subdivididas en depresiones neuróticas, montadas sobre conflictos reprimidos, depresiones por agotamiento, ocasionadas por una sobrecarga emocional persistente, y depresiones psicorreactivas, producidas directamente por una vivencia dolorosa. Hay que aclarar que el término depresiones endorreactivas alude centralmente a la relación dialéctica entre lo endógeno y lo reactivo, pudiendo consistir lo reactivo en una reacción biológica o vivencial. El síndrome depresivo somatovital se distribuye en tres modalidades patogénicas fundamentales: la depresión endógena pura, la depresión endógena psicorreactiva o endosituativa y la depresión endógena bioreactiva. En el conjunto de cuadros clínicos que integran el síndrome depresivo somatovital hay algunas características comunes. El descenso del tono vital, que se manifiesta en la esfera subjetiva del enfermo como tristeza o angustia, distinta de la tristeza o angustia de la vida cotidiana. La presencia de una valencia hipocondríaca primaria. La evolución fásica, con otras posibilidades evolutivas. La época, fase muy larga. El episodio, fase muy breve. El brote, que deja síntomas residuales. Y los desarrollos sincronizados. La ritmicidad circadiana propia y el trastorno del ritmo nictemeral. La mejoría producida por la administración de psicofármacos antidepresivos, aclarando de la siguiente manera. La acción de los psicofármacos antidepresivos consiste no en exaltar la vitalidad o el tono vital en todo hombre, sino en reducir la depresión somatovital cuando ésta existe, análogamente a como un analgésico reduce el dolor. Kennedy se basa en la idea de que existe un continuum en la depresión, cuyas formas extremas serían la psicosis depresiva o depresión endógena y la neurosis depresiva o depresión reactiva. Especifica que no se trata de dos tipos distintos de enfermedad depresiva, lo cual no ha sido probado por nadie, sino de una amplia gama etiológica depresiva, ya que entre sus respectivos cuadros clínicos, psicóticos y neuróticos no existen diferencias significativas. Algunos autores no consideran justificado hablar de una depresión neurótica. Para Volkel, la depresión neurótica se caracteriza por estar condicionada
por un conflicto psíquico parcialmente reprimido y encapsulado, por estar referida a la vivencia de una pérdida o de una amenaza, por permanecer largo tiempo y por poder conducir a un desarrollo. Las depresiones reactivas son raras en las personalidades equilibradas y sintónicas. Se presentan sobre todo en los caracteres asténicos, hipersensibles e inseguros de sí mismos. No consisten, contrariamente a las depresiones endógenas, en una tristeza vital del sujeto, sino en una disforia, una perplejidad o un sentimiento de ofensa o herida referido al destino. No aparecen en ellas las ideas de culpa. Su diagnóstico exige la comprobación de las características básicas de las reacciones vivenciales anormales enunciadas por Jaspers, que son: su instauración no se hubiese producido de no haber mediado la vivencia, siendo su Dasein, por lo tanto, psicológicamente comprensible. Su contenido guarda una relación de sentido con la vivencia motivadora, por lo que su So-Sein es psicológicamente comprensible. Su curso depende de la vivencia traumatizante y es accesible a las influencias psicológicas. López y Bord estima que existe una franja de tránsito entre la depresión reactiva, la que más que una realidad clínica es un esquema ideal, y la depresión ciclotímica endógena. En esta franja intermedia se hallan instaladas las depresiones provocadas, las reacciones o depresiones cristalizadas, las depresiones vitalizadas, las distimias endorreactivas, las depresiones de subfondo, las reacciones de trasfondo, las depresiones por agotamiento, las depresiones vegetativas, etc. Alonso Fernández dice que en su material clínico se cumple la sentencia de López y Bord. Las depresiones reactivas puras son muy raras si es que realmente existen. Desmembración nosográfica de la psicosis fasotímica. Las psicosis fasotímicas no representan una entidad nosológica. Se dispone hoy de un fundamento bastante sólido para no aceptar la realidad de la psicosis maníaco-depresiva en cuanto a entidad nosológica unitaria, en el sentido de Kraepelin. Leonhardt fue seguramente el primer autor que planteó de una manera tajante la necesidad de establecer la separación nosológica de las psicosis monopolares depresivas o maníacas y las psicosis maníaco-depresivas o bipolares. Al respecto refería: las formas monopolares tienen un cuadro clínico más puro, no se acompañan de oscilaciones del estado de ánimo en la dirección del polo opuesto, tienen una evolución más prolongada, repiten menos veces y dejan unos intervalos libres mucho más prolongados. Ya en la primera fase se puede reconocer con una gran probabilidad si se trata de una enfermedad maníaco-depresiva o de una psicosis monopolar. En definitiva, este autor abandona la línea unificadora de Kraepelin y actualiza el antiguo criterio francés de distinguir la locura circular y los síndromes depresivo y maníaco. Los datos en que hoy puede basarse la separación nosológica de las depresiones unipolares y las psicosis circulares son los siguientes. El biotipo pícnico y el temperamento sintónico son mucho más frecuentes en la psicosis circular que en la enfermedad depresiva estrictamente. El riesgo de morbilidad familiar para las psicosis fasotímicas es mucho más alto entre los parientes de los probandos afectos de psicosis cíclica que entre las familias de probandos depresivos. El desencadenamiento somático o psíquico de las fases es mucho más frecuente en la enfermedad depresiva que en la psicosis circular. La relación general entre la morbilidad femenina y masculina es de 1 a 1 en las psicosis cíclicas y de 8 o 10 a 1 en las depresiones unipolares. El establecimiento de la primera fase se produce, por lo general, a una edad mucho más temprana en las psicosis circulares que en las depresivas. Hay ciertas características clínicas diferenciadas entre las depresiones somatovitales unipolares y las bipolares. Los cuadros depresivos típicos muy intensos, que muchas veces culminan en estados de semiestupor o estupor,
son más frecuentes entre las psicosis cíclicas. Lo contrario sucede con las formas clínicas atípicas, ligeras y larvadas. Los cuadros hipocondríacos y anancásticos son muy raros en las psicosis cíclicas y abundan bastante en las enfermedades depresivas puras. La duración de las fases es mayor en la enfermedad depresiva que en la psicosis circular, con duraciones promedio correspondientes a 6 meses en las psicosis cíclicas y 9 meses en las psicosis depresivas. El intervalo asintomático es menor en la psicosis circular que en la enfermedad depresiva. Ello se traduce en un número de fases mucho más elevado en la primera que en la última. Ernst estima que el curso de las depresiones bipolares es peor que el de las unipolares. Además, el índice de suicidios es también más elevado entre los bipolares. Estudio psicopatológico y clínico. El comienzo paulatino de la depresión es mucho más frecuente. Se eleva al 93% del total de depresiones ciclotímicas. En el modo de comienzo súbito se establece de la noche a la mañana. Los síntomas clínicos más importantes son la tristeza vital, la alteración del pensamiento, la inhibición psicomotora y el delirio. La tristeza vital es el síntoma nuclear de las depresiones vitales unipolares y circulares. Esta no debe entenderse como una tristeza que irrumpe desde la profundidad de la existencia humana, ni como una tristeza que tiene una significación vital para el enfermo. La tristeza vital, como dice López Ibor, es una tristeza corporalizada o encarnada. Esta definición alude a que su ligación con la corporalidad es tan íntima que resulta más exacta la expresión de tristeza corporalizada o encarnada que la de tristeza proyectada en el soma. La encarnación de su vivencia suele adoptar además una forma difusa, según corresponde a los sentimientos vitales, una mezcla de pesadez y pesadumbre, y una forma localizada, como corresponde a los sentimientos sensoriales, especialmente en forma de una opresión en la región precordial, en el epigastrio, en la frente, etc. Los sentimientos vitales, dice López Ibor, son estados del yo corporal, no poseen extensión espacial ni están localizados en el cuerpo. Son como una conciencia unitaria de nuestra corporalidad. Nos dicen cómo nos encontramos y nos dan cuenta de las oscilaciones de nuestra vida en sentido positivo o negativo. El envejecimiento aparente, las fases de tristeza y decaimiento y la mirada fija y apagada representan las manifestaciones objetivas más frecuentes de la tristeza vital. Interesa subrayar que la expresión objetiva de la tristeza vital se halla ausente la mayor parte de las veces. Hay incluso sujetos afectados por este sentimiento que lucen una mímica sonriente y unos gestos aparentemente muy animosos. Por ello, para identificar correctamente la tristeza vital, debemos indagar cómo el enfermo la vive y la expresa. La tristeza mitigada o de grado medio suele ser vivida como una especie de aburrimiento. Hay muchos enfermos depresivos que afirman rotundamente no sentirse tristes, sino aburridos y más o menos indiferentes hacia sus habituales intereses. La tristeza vital, a medida que se va haciendo más intensa, pasa a ser vivida preferentemente como una sensación de vacío, una anestesia afectiva.